la vida nuestra es sagrada y que la sacralidad de la vida se entiende desde una vida en santuario, en templo, y que ese templo tiene la finalidad de adorar, de rendir culto, de glorificar a Dios, donde el sacerdote del templo es el mismo ser humano. Y eso explicaría por qué la condición sacerdotal nuestra. Todos tenemos la condición sacerdotal, ¿sí o no? Todos la tenemos. Somos sacerdotes, y ahí lo explicábamos. Nosotros nos entendemos como un pueblo sacerdotal porque el sacerdote es quien dirige el culto hacia Dios. Y entonces la vida nuestra es una vida sacerdotal, es decir, una vida que implica que mis acciones determinan el culto que yo le rindo a Dios. La vida misma, la vida cotidiana, es un culto a Dios, un culto continuo a Dios. Y decíamos el lunes que cuando yo vengo a la Eucaristía, prolongo luego allá afuera el templo, porque ahora el templo soy yo. Y cuando yo logro que mi vida sea realmente un templo, el templo físico y el templo espiritual terminan siendo un mismo templo, un mismo templo. Bueno, entonces esa observación es muy pertinente porque hoy vamos a hablar de eso. Entonces vamos a leer la segunda parte de este diálogo de Jesús con la samaritana. Entonces hoy vamos a mirar el Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículos 15 al 26, la segunda parte de este diálogo de Jesús con la samaritana. Al 26. Dice así: entonces la mujer le dijo a Jesús: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y regresa aquí. La mujer le contestó: no tengo marido. Jesús le dijo: es cierto lo que has dicho, porque has tenido 5 maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto dices la verdad. La mujer le dijo: Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Jesús le respondió: mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea. Dios es espíritu, y por eso sus adoradores deberán adorarlo en espíritu y en verdad. La mujer le contestó: yo sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Bueno, entonces ustedes ven que esta segunda parte del diálogo es extraña. Es un lenguaje extraño, raro, difícil
de comprender. Entonces ustedes ven que Jesús le viene hablando a ella de una agua viva. Y ella sigue pensando que es el agua del pozo. Ah, sí, Señor, dame esa agua para yo no tener que volver por acá. Qué pereza, yo tener que ir a sacar agua del pozo, no sé qué, y a estas horas que a mí siempre me tocan ir al mediodía, no sé qué. Bueno, me imagino yo, ¿no? El diálogo ahí. Pero evidentemente Jesús no está hablando de un agua física, está hablando de un agua desde el punto de vista espiritual. Él lo que le está diciendo es, en últimas, mira, la vida tiene una dimensión espiritual que la simbolizamos a través del agua. Y eso lo vemos en el bautismo, ¿no? Cuando bautizamos al niño, lo estamos sumergiendo en la vida de Dios. Y la vida de Dios es ¿qué? Espiritual. Es espiritual. Entonces todos nosotros hemos sido sumergidos en la vida de Dios, que es espíritu. Entonces el agua simboliza la vida espiritual, la que todos debemos tener. Todos debemos tener una vida espiritual. Y todo lo que hacemos como discípulos es alimentar esa vida espiritual. Porque en la medida en que alimentamos la vida espiritual, la fe se fortalece y la manera de responderle a Dios, pues siempre será mucho mejor. A mayor vida espiritual, mejor será la respuesta que le demos al Señor. O sea, eso es una lógica básica. Si no tengo vida espiritual, me reseco, me enfrío, me vuelvo como una roca, y entonces lo espiritual se va resquebrajando. Entonces Jesús lo que le está diciendo a esta mujer es, oye, es necesario tener una vida en el espíritu. Por eso le dice un agua viva, una fuente de agua que no da sed, pero la sed entendida como ese deseo de tener una vida espiritual, el deseo de fortalecer una vida espiritual. Entonces, como él ya la mete en esto de la vida espiritual, entonces viene el tema de los maridos. Ve y trae a tu marido. Y uno dice, pero tan raro, ¿por qué le pregunta por los maridos? Ese cambio de frente ahí como tan raro. Le está hablando de la vida espiritual y le termina mencionando a los maridos. Entonces, bueno, ahí entonces hay que explicar unas cositas para poder entender por qué Jesús le habla de los maridos, de los 5 maridos. A ver, no olvidemos que el diálogo de la samaritana con Jesús, que eso ya lo habíamos dicho en la primera parte, es el diálogo de los samaritanos con el cristianismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? O sea, la samaritana sí representa el pueblo samaritano como una mujer, como una esposa. ¿Se acuerdan cuando habíamos dicho de que los enamorados se encontraban allí en el pozo? Bueno, entonces aquí vamos entendiendo por qué Jesús le habla de ese tema. Y le dice, trae a tu esposo. Ahora miraremos qué querría decir Jesús cuando le dijo, trae a tu esposo. Entonces resulta que la forma en que entendemos la relación de los samaritanos con el pueblo judío, pues ya la hemos explicado un poquito. ¿Se acuerdan cuando explicamos un poquito el origen de los samaritanos? Bueno, acuérdense que los samaritanos no eran originalmente judíos, eran una mezcla entre judíos y pueblos paganos, pero que tenían o habían asumido la fe judía, o sea, creían en el Dios de Israel. Pero ¿qué pasa?
Cuando se da el destierro, que ya lo hemos hablado, ¿no? Cuando el pueblo es desterrado a Babilonia, no todos los judíos se fueron para Babilonia, no todos. Quedó un pequeño remanente en Israel. Ese pequeño remanente, después de un tiempo, se mezcló con pueblos vecinos. De esa mezcla surgieron los samaritanos. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Pero ¿qué pasa? Al unirse estos judíos que quedaron en Jerusalén, que no se fueron a Babilonia, sino que quedaron ahí, al mezclarse con los pueblos vecinos, sucedió una cosa, y es que sí, el pueblo de Samaria asumió la fe de Israel, pero quedó con rezagos de sus antiguas culturas politeístas. ¿Vamos bien ahí? Entonces sí, se asume la fe judía, pero quedan rezagos, ¿sí? Para que me entiendan un poquito. ¿Ustedes han oído hablar de la santería? A ver, no hagan juicios. No hagan juicios. Acostumbrémonos a no hacer juicios. Escuchemos, sin hacer juicios, por favor. La santería es un poco eso. La santería es la mezcla de la cultura cristiana, de la cultura africana y de las tradiciones caribeñas. Eso se mezcla, hay una mezcla allí y surge entonces la santería. ¿Sí? Entonces usted habla de que eso es malo, pero a ver, y allí te hablan de la Virgen María, ¿sí? Porque es la mezcla de dos culturas, y al mezclarse las dos culturas surge la santería. ¿Ve? Entonces se asume el cristianismo, pero quedan otros elementos allí que quedan metidos allí, ¿no? Y se da lo que se llama un sincretismo. El sincretismo es como una mezcla de dos culturas, y de eso sale otra cosa rara ahí, pero sale otra cosa, ¿cierto? Como un híbrido, sí. Entonces aquí pasa una cosa parecida. Entonces, para que entendamos de qué está hablando Jesús cuando habla de los 5 maridos, hay que leer el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. Segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 24 al 41. Esto es para que podamos entender lo de los maridos. ¿Por qué Jesús habla de los maridos? ¿Ya lo encontraron? Hágale pues. Del 24. Escuchemos la atención. El rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cutá, Abá, Hamat y Sefarbaín, y la estableció en las poblaciones de Samaria para reemplazar a los israelitas. Ellos tomaron posesión de Samaria y se instalaron en sus poblados, pero al empezar a instalarse allí no daban culto al Señor. Entonces, ¿qué está describiendo allí el texto? Que allí hay una mezcla de pueblos determinada por un rey. Como la población quedó disminuida, él, para volver que el pueblo creciera, los mezcla con otros pueblos vecinos. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sigamos. Pero al empezar a instalarse allí no daban culto al Señor, y el Señor les envió leones que hacían estrago entre los colonos. Entonces expusieron al rey de Asiria: la gente que llevaste a Samaria como colonos no conoce los ritos del Dios del país, y por eso
éste les ha enviado leones que hacen estrago entre ellos, porque no conocen los ritos del Dios del país. Bueno, entonces se está describiendo un problema. ¿Qué problema? Que al traer estos pueblos vecinos, estos no reconocen al Dios de Israel. Si ves, empieza a generar allí una mezcla entre el culto al Dios de Israel más sus costumbres. Ahí nos habla de unos colonos, es decir, gente que venía de afuera a poblar de nuevo Israel. Sigamos. El rey de Asur ordenó: lleven allá uno de los sacerdotes deportados de Samaria para que se establezca allí y les enseñe los ritos del Dios del país. Vamos bien. Entonces, solución: enviarles un sacerdote judío para que les enseñe el culto a Israel, al Dios de Israel. Uno de los sacerdotes deportados de Samaria fue entonces a establecerse en Betel y les enseñó cómo había que dar culto al Señor. Pero todos aquellos pueblos se fueron haciendo sus dioses, y cada uno en la ciudad donde vivía los puso en los santuarios de los lugares altos. Entonces, él fue a enseñarles cómo era el culto, pero ellos empezaron a crear sus propios dioses, sus propias divinidades. Sigamos. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot. Los de Sucot Benot, siga. Los de Cutá a Nergal. 2. Los de Hamat a Sima. 3. Los de Abá a Nibhaz y Tartak. 4. Los de Sefarbaín sacrificaban a sus hijos en la hoguera en honor de los dioses. 5. Adramelech. 5. ¿Le suena? Sí. Ah. 5 maridos. Cuando Jesús habla de los 5 maridos, se está refiriendo a estas 5 divinidades. A estas 5 divinidades. Sigamos. Bueno, también daban culto al Señor. Nombraron sacerdotes a gente de la masa del pueblo para que oficiaran en los santuarios de los lugares altos. De manera que daban culto al Señor y a sus dioses, según la región del país. Entonces mire lo que está diciendo ahí. Le daban culto al Dios de Israel, pero también le daban culto a sus dioses. Entonces por eso él le dice, sí, es que tú tienes 5 maridos. Pero entonces cuando dice 5 maridos se está refiriendo a esa Samaria que aunque creía en el Dios de Israel, seguía adorando a esas otras divinidades. Entonces esos 5 maridos de los que habla allí son las 5 divinidades a las que Samaria también le rendía culto. El Señor había hecho un pacto con ellos y les había mandado: no veneren a otros dioses, ni los adoren, ni les den culto, ni les ofrezcan sacrificios, sino que deben venerar al Señor, que los sacó de Egipto con gran fuerza y brazo extendido. A Él adorarán y a Él le ofrecerán sacrificios. Muy bien. Bueno, entonces, ¿queda claro lo de los 5 maridos? ¿Sí? Entonces volvamos al texto. Dice, ve, llama a tu marido y regresa aquí. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, es cierto, porque has tenido 5 maridos. Es decir, has tenido 5 divinidades. Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Quién? ¿Quién es ese que ella asume como marido, pero no es el marido? El Dios de Israel, Yahvé Dios. Entonces le está diciendo,
Ojo que eso es fregado lo que le está diciendo ahí, ¿no? Usted se quiere ver como la esposa de Israel, pero no lo es. O sea, se le salió el judío. A Jesús ahí se le salió el judío, ¿cierto? Entonces, y el que tienes ahora, aunque quieras verlo como tu marido, no lo es. Entonces, ahora entendemos por qué luego viene a hablar de dónde hay que adorar y por qué hay que adorar. ¿Sí? ¿Sí me hago entender allí? Entonces ahora ya comprendemos por qué viene toda esta otra parte de dónde hay que adorar. Porque ese tema de los maridos era el tema de la idolatría del pueblo samaritano, que aunque creía en el Dios de Israel, de todas maneras echaba el ojo a los dioses vecinos. O sea, estaba con el marido, pero le echaba el ojo a la vecina, ¿cierto? Una cosa así, pues porque lo estamos hablando en términos de esposos y de cachos y de esto, ¿no? Porque es lo que le está tratando de decir, es que usted era infiel, porque quería tener un marido que no era su marido, y con todo y eso estaba echándole el ojo a otros maridos, refiriéndose a las divinidades, ¿no? Bueno, entonces ahora, digamos que viene el diálogo de dónde tengo yo que adorar. Entonces dice, la mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. O sea, está reconociendo en Jesús a un hombre que habla con sabiduría. Entonces, ahora entendemos por qué ella dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. ¿Sí ve? O sea, si yo no hubiera hecho esta explicación de los maridos, ese tema de los maridos y la adoración quedaba ahí como que uno no logra entender que tiene que ver el caldo con las tajadas, ¿cierto? Es un poco ahí. Pero ya habiendo explicado esto, ahora entendemos por qué habla de adorar, si aquí o allá. Entonces ella le sale con el famoso debate, que también lo explicamos la vez pasada, que los samaritanos no iban a adorar a Dios en Jerusalén, sino que lo hacían en Siquem y sobre todo en el monte Garizim. ¿Se acuerdan? Entonces ella le saca de nuevo ese debate. Pero yo veo que eres un profeta. Dígame usted que es profeta, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? ¿Si en Jerusalén o en Garizim, en el monte? Que ella le habla de un monte, ¿cierto? Ella no dice el nombre, pero todos sabemos que se está haciendo referencia al monte Garizim. ¿Se acuerdan del monte Garizim? ¿Se acuerdan que eso lo explicamos? Que es el monte que destinó Dios para que allí rindieran culto el Israel pues antiguo, el Israel de los patriarcas. Ese era el monte sagrado al principio. Luego todo el culto se traslada a Jerusalén en el templo, ¿cierto? Bueno, entonces el debate vuelve a salir allí, a relucir. Entonces, como ella dice, usted eres un profeta, dime entonces, ¿dónde tengo que adorar a Dios? Ustedes dicen que en Jerusalén, pero nosotros decimos que en el monte, en Garizim. Entonces ahí viene pues la respuesta de Jesús. Dice, mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Aquí vuelve y se le sale el judío que lleva adentro. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. O sea, él deja claro que la salvación viene de su pueblo, ¿cierto? De todas maneras, él se le sale el judío que lleva adentro, ¿cierto? O sea, es amoroso, se acerca, pero deja claro el punto, ¿no? Entonces,
Mire lo que dice Jesús: llegará la hora en que ni en el monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces aquí viene el tema del templo. Lo explicaba el lunes y lo vuelvo a decir. Para los judíos, el templo lo era todo. Decíamos el lunes que no era una ciudad con un templo, no, era un templo con una ciudad alrededor. O sea, el templo era el centro, el eje de la vida política, económica, espiritual, o sea, lo era todo. O sea, el templo no solamente era un lugar espiritual, no, el templo era un lugar teológico, moral, económico, político, lo era todo. Todo giraba alrededor del templo. Entonces, para los judíos, no adorar a Dios en el templo era una cosa gravísima. Ahora, era como quedarse sin nada. Por eso que muchos de estos judíos que fueron desterrados a Babilonia no pudieran adorar a Dios en el templo de Jerusalén, eso era un drama, era un absoluto drama, porque el templo lo era todo. Entonces, esto que acabo de explicar nos hace entender por qué esta mujer le hace esa pregunta a Jesús. Es que ustedes dicen que es en Jerusalén. Pues claro, porque para los judíos el templo lo era todo. Un templo que era majestuoso, inmenso. O sea, eso era una mole. Quienes, por ahí apareció alguna vez como una especie de planos del templo de Jerusalén, y eso era una cosa inmensa, o sea, y como estaba ahí en un monte, entonces desde toda la ciudad se podía visualizar el templo. Entonces el templo lo era todo. Entonces esta mujer le hace la pregunta como diciendo: vean, entonces ¿qué hacemos? O sea que nosotros estamos fregados porque no vamos a Jerusalén a adorar a Dios. Entonces ahí la respuesta de Jesús es: pues mira, mujer, llegará el momento en que ni allá ni acá adorarán al Padre. O sea, de entrada relativiza si se hace aquí o se hace allá. O sea, en última lo que está diciendo Jesús, eso es lo que menos importa. Tenaz, ¿no? O sea, de entrada uno dice: uy, pero Jesús, ¿cómo dice eso? O sea, relativiza el templo, relativiza el monte. No, el lugar es lo de menos. Y tiene toda la razón. Y tiene toda la razón. Por una cosa tiene toda la razón. Porque el templo lo era todo, pero entre el templo y la vida cotidiana de los judíos había una ruptura. Había una ruptura. Para que me entiendan, yo puedo venir a misa y ser muy devoto, y mi iglesia y mi parroquia, yo quiero mucho a mi templo, no sé qué, si sé cuándo, y aquí tuerzo ojos y alzo los ojos al cielo, y mejor dicho, y sufro la transverberación de Santa Teresa de Ávila, bueno, todo lo que usted quiera. Pero sale del templo y sigue siendo el mismo miserable de siempre. Entonces, eso es lo que está criticando Jesús aquí. ¿De qué me sirve un lugar si mi espíritu está lejos de ese lugar? No hay una conexión. Entonces aquí no importa si es en el templo o es en la calle o es en mi casa, eso en últimas es lo de menos. ¿Qué es lo que importa realmente? Entonces vamos a seguir la lectura. O sea,
¿Cierto que esto al principio es difícil de entender? Porque estamos acostumbrados a que el templo es, ¿cierto? No, y de hecho es así, pero tranquilos. Vea, esto es como cuando usted coge y abre el carro y lo desbarata para ver qué tiene por dentro, ¿cierto? No se preocupen que ahora volvemos a armar todo. No se preocupen, ¿sí? Y no nos van a sobrar piezas, no se preocupe. Pero es eso, o sea, Jesús, lo bonito de Jesús es que Jesús cuestiona todo. Y lo cuestiona a propósito para que usted tenga que desacomodar las piezas y mirar todo y a ver cómo examina, y una vez que examina vuelve y arma, pero ya de una manera distinta, con otra actitud. Eso es lo bonito de Jesús. Jesús en última no está diciendo que el templo no sea, lo que está diciendo es la relación que yo debo tener con el templo. Esa relación para él es más importante que el templo mismo, es más importante. Bueno, entonces sigamos, pero hasta ahí vamos, ¿sí? Bueno, entonces dice, pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Padre desea, los que lo adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y por eso sus adoradores deberán adorarlo en espíritu y en verdad. Entonces, aquí entendemos por qué él luego por allá en otro pasaje dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Porque él no está haciendo referencia a un templo físico, está haciendo referencia a sí mismo como templo. Pero entonces, ¿qué es lo bonito aquí? Lo que Jesús le está tratando de decir a la samaritana no es ni en Garizim ni en Jerusalén, es en ti donde debes adorar a Dios. Es decir, el templo verdadero somos cada uno de nosotros. Y eso es una novedad para la época, porque la gente no se veía como un templo, no, porque como tenían el templo y era tan majestuoso, entonces sentían que estando en el templo estaban en la casa de Dios. Y sí, claro que sí, pero salían del templo e inmediatamente se daba una ruptura entre esa relación del templo y la vida cotidiana. Entonces lo que está tratando de decir Jesús es: sí, tú puedes ir o a Garizim, o a Jerusalén, o a San Fernando Rey, o a San Cayetano, o a la catedral, a donde quieras, pero lo que importa es que la conexión que me inspira el templo físico se refleje en el templo espiritual, de tal manera que se vuelvan un mismo templo, lo que dije al principio. ¿Se acuerdan que lo dije al principio? Ese día decíamos, eso es muy bello. En la charla del lunes decíamos, eso es muy bello, porque si eso fuera así, ¿ustedes no se imaginan cómo sería el mundo de diferente? Si realmente fuéramos una extensión del templo físico, si fuéramos una extensión del templo físico, el mundo sería diferente. Porque veríamos el mundo como algo sagrado, como un santuario que yo tengo que respetar, y el otro lo tengo que respetar porque también es un templo, también es una extensión del templo de Dios. Entonces tendría yo que respetarlo. En teoría tendría que ser así. No es así, porque nos puede más el pecado, la envidia, la rabia. Bueno, ya ustedes saben la película de siempre, pero pues siempre hay que sacarla a relucir, ¿cierto? Entonces él dice: llegará el día en que los verdaderos adoradores del Padre serán los que lo hagan en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Esos son los que él desea.
Entonces, cerramos el templo, no volvemos a abrir la parroquia de San Fernando Rey, porque ¿para qué el templo? No, no, no. Aquí volvemos a armar el carro, Aquí volvemos a poner todo en su lugar, pero ahora con una visión diferente. La visión es que tengo un compromiso, y el compromiso es que tengo que ser templo, tengo que ser continuidad del templo de Dios, que mi vida tiene que ser una expresión del santuario de Dios en mi vida, ¿cierto? ¿Eso es fácil? No, no, no es fácil, pero pues eso está allí. ¿Y qué me toca a mí? ¿Qué me toca a mí? Pues intentar hacer de mi vida un santuario, hacer de mi vida un templo, ¿no? Bueno, entonces, finalmente, después de que Jesús dice eso, la mujer le contestó: yo sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. O sea, esta mujer todavía no entendió nada. Cuando Él venga, nos lo explicará todo. Entonces Jesús le dijo, y aquí viene esta expresión que cuando yo la leo me estremezco, porque ese yo soy es el yo soy del Antiguo Testamento, ¿no? Yo soy el que habla contigo. Esos son los famosos yo soy joánicos, que los vamos a encontrar por el Evangelio de San Juan. Ahí ese es uno: yo soy el que habla contigo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Sí? Son varios yo soy, los yo sois joánicos. Entonces, este primer yo soy, de hecho, si usted mira el texto aquí, lo pone entre comillas, yo soy, claro, para acentuar que ese yo soy es el nombre de Dios. O sea, Él ahí está pronunciando su nombre, yo soy. O sea, ella le está diciendo a la samaritana: mami, estás hablando con el que es, estás hablando con el que es. O sea, usted ya no tiene que buscar más, aquí está, ya, ¿cierto? Con el propio, con el dueño del aviso. Está hablando con el dueño del aviso. Entonces es de los yo soy donde él mismo se nombra a sí mismo como el Dios yo soy. El yo soy del Antiguo Testamento, él lo nombra aquí, ¿no? Bueno, entonces, a ver, claro, la vida nuestra hace que podamos ver el santuario propio como un santuario profanado. O sea, casi que continuamente estamos profanando el templo, por envidias, por calumnias, por mentiras, por deseos impuros, por malquerencias, bueno, tantas cosas que hacemos que generan una profanación del templo, ¿cierto? Esto hay que cogerlo con pinzas, porque si yo me quedo solamente con una visión moral de esto, no, eso es para pegarse un tiro con un banano. Pues porque usted dice: no, padre, pero pues no, eso es muy difícil, porque es que yo a cada rato profano mi templo. A veces hasta ni me doy cuenta que lo profano, ¿sí? Entonces uno dice: calma, calma, pequeños saltamontes, calma. Entonces aquí tiene uno que tener serenidad y tranquilidad, porque el templo, aunque esté profanado, no deja de ser templo. No se les olvide eso. El templo, aunque esté profanado, no deja de ser templo. ¿Y cómo limpiamos el templo de la profanación? Pues con la conversión. La conversión permite que yo pueda estar renovando el templo, que le pueda estar haciendo mantenimiento al templo. Esto aquí toca estar haciendo mantenimiento. Hay poquito que le arreglamos las goteras,
¿sí? Así como hay que hacerle mantenimiento al templo, a este templo también hay que hacerle mantenimiento, ¿ve? Entonces uno sí puede frustrarse si no toma esto con serenidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén pensando en estas cosas, el Padre dijo, el templo aunque se profane no deja de ser templo. Es decir, usted no puede, porque pecó y profanó el templo, usted no puede olvidársele que de todas maneras sigue siendo templo y que está llamado a ser un santuario de Dios en la propia vida. Está llamado a ser un santuario, ¿cierto? Bueno, ahora, puede pasar que mi vida, pues sí, tenga algunos errores y cosas, pero tampoco sean para considerarlas una profanación del templo, ¿sí? O sea, hay actitudes, acciones que tienen lo que llamamos en moral una baja monta, ¿sí? Que no tiene un efecto tan profundo y que no cataloga eso como una profanación del templo espiritual, ¿cierto? Entonces, haga de cuenta que es como cuando, mire, por ejemplo, esto aquí está roto, ¿verdad? Esto me cuentan que fue una vez que intentaron robar una caja de no sé qué y que se bajaron por ahí y se les cayó la caja y rompieron eso allí. Eso ya no se puede arreglar, porque eso es un mármol y ese mármol ya quedó así. Entonces, porque eso quedó así, ¿esto deja de perder la sacralidad? No. Entonces, en tu vida cotidiana pasan cosas parecidas. El hecho de que tú cometas errores de baja monta no implican que pierdas la sacralidad de tu vida. O sea, síguete viendo como un templo. Un poquito ahí mal tenido, pero templo. Templo al fin y al cabo, ¿cierto? Un poquito averiado, sí, pero templo al fin y al cabo. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, porque si yo miro esto de una manera muy rigurosa, no, pues me friqueo. O sea, no, pues, no, padre, mejor me quedo sentada en mi casa y no hago nada para no profanarme. Sí, sí, porque pues, si esto no se mira así, entramos en esas frustraciones espirituales que hacen que incluso la gente eche de para atrás. Porque dice, no, pues yo no puedo con esto, entonces mejor ni sigo, ¿para qué? ¿Para qué me sigo esforzando si igual voy a profanar mi templo? Entonces, demos unas conclusiones así como muy generales. El agua viva que ofrece Jesús es el Espíritu. ¿Se acuerdan que lo dijimos? El agua viva que ofrece Jesús es el Espíritu que sacia la sed de los seres humanos. La verdadera adoración en espíritu y en verdad tendrá lugar en el nuevo templo que es Jesús. Cuando le dice yo soy el que habla contigo, le está diciendo yo soy el templo. Ahora el templo soy yo, ya no es un edificio, ahora es una persona. El templo ahora es una persona, Jesús, y sigue siendo una persona en mí, porque acuérdese que nosotros encarnamos a Jesús. Entonces, como somos hijos en el Hijo, también somos templos como Jesús, que es el nuevo templo. El hombre que tienes ahora, la forma de vida que tengas ahora, la manera de expresarte, es el culto verdadero que ofreces a Dios. O sea, mi vida, mis acciones, mis decisiones, mis proyectos son el nuevo culto que debe estar conectado con la liturgia, ¿sí? En las clases de liturgia lo hemos dicho hasta la saciedad. Si mi vida, cuando yo vengo a misa y antes de empezar la misa, no ofrezco la Eucaristía por las cosas que he vivido, entonces estoy perdiendo el tiempo. Por eso a mí me parece tan importante que cuando rezan el rosario no me lo recen tan pegado que ya casi que uno va a tocar la campana. Por favor, recen el rosario. Vea, vengan y récenlo siquiera a las y 25 que no hay nadie. No importa, arránquelo usted que la gente va llegando.
pero déjeme 10 minuticos de silencio para que la gente haga esto que les estoy diciendo. Se siente en la banca, cierre sus ojos y diga: Señor, ofrezco esta Eucaristía por mi vida, ¿ve? Yo vengo a ofrecer mi vida en el altar. Si yo no vengo a ofrecer mi vida en el altar, es un culto vacío. Es un culto vacío. Y Dios no quiere un culto vacío. Dios quiere un culto que implique la vida misma de cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, por favor, esos 10 minuticos, regáleselos a la gente para que la gente venga y se siente en la banca y conecte. O ustedes mismos que ya están evangelizados, porque en esta parroquia sí, qué berriondos para llegar tarde a la misa, hola. Me da una tristeza, uno arranca acá y ve 20 personas y eso se va llenando hasta el evangelio y todavía gente llegando a misa. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Es gente que no está evangelizada, ¿ve? Entonces hay que tener paciencia. Es preferible que vengan tarde a misa a que no vengan, ¿cierto? Pero hay que mirar cómo les vamos enseñando, ¿cierto? Cómo les vamos enseñando a que la misa comienza 10 minuticos antes, no 10 minutos después, sino 10 minuticos antes. La misa comienza 10 minutos antes. Acuérdense de eso, para algunos que yo los veo que para eso que eso se ve de allí, todo se ve. Desde ahí uno ve a Rubiel ahí, todo se ve, todo. Entonces siempre cuando yo era seminarista, yo siempre me despertaba a las 5 de la madrugada, porque a las 5:30 tenía que estar en la capilla, porque la abrían a las 5:30 para la misa de 6, porque a mí me gustaba tener siempre esa media horita para conectarme ahí con mi Dios antes de empezar la misa, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, que 10 minuticos antes llegues porque ¿qué le vas a presentar a Dios? Porque la misa es ¿qué? Es un ofrecimiento, y tú vas a venir con las manos vacías. No, tienes que llegar con tu vida. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué hiciste esta semana importante en tu vida que vas a presentarla el domingo como una acción de gracias? ¿Cierto? Bueno, ahí está, para que ustedes también. Entonces, eso presentado de esta forma es la verdadera adoración. Y tiene más sentido que el solo hecho de venir a arrodillarme aquí y cerrar ojos y casi que levitar, pero con una desconexión con la vida. Entonces, no, claro que puedes seguirte arrodillando, ni más faltaba, pero que esa arrodillada esté conectada con la vida que estás viviendo allá afuera. Si no, vuelvo y digo, es un culto vacío. Entonces, ¿dónde hay que adorar a Dios? La cuestión del culto es que adoramos a Dios en la vida misma. La vida nuestra es el verdadero templo donde adoramos a Dios. El verdadero templo donde adoramos a Dios. Sí, el culto verdadero, en donde verdaderamente adoramos a Dios, es la vida misma, mi vida como una adoración, ¿no? No es el lugar lo importante, es el modo con el que yo me relacione con Dios. No es el lugar lo importante, es el modo, cómo se adore. ¿Y cómo es ese modo? En espíritu y en verdad. La casa es un templo, acuérdense, la domus ecclesiae, la iglesia doméstica. La casa también es un santuario, y en ese santuario también debe adorarse a Dios, ¿no? Mediante la práctica del amor y un amor fiel está la expresión de los verdaderos adoradores de Dios.
Los verdaderos adoradores de Dios son aquellos que tienen una práctica del amor fiel, un amor hasta las últimas consecuencias, un amor sin límites, un amor a prueba de toda generosidad. Uno dice, Dios lo sabe todo, Dios conoce todo, y sí, es verdad. Pero hay una cosa que Dios no conoce, no porque Él no pueda hacerlo, sino porque decide no conocerlo, y es las decisiones que tú tomas en tu vida. Eso no lo conoce Dios. O sea, cuando usted va a tomar una decisión, Dios se priva de conocer eso, porque Él podría conocerlo, pero Él se priva de conocerlo. ¿Por qué? Por el respeto al libre albedrío. Si Él conociera qué quiero hacer yo de antemano, eso sería un determinismo, y entonces estaría violentando mi libertad como ser humano. Entonces, por eso la pregunta, ¿qué cosas de mí no conoce aún Jesús? Pongámoslo así, ¿qué decisiones de mi vida Jesús no conoce todavía? No porque Él no quiera conocerlas, sino porque por respeto se priva de conocerlas, para respetar el libre albedrío de las personas. Entonces, interesante uno hacerse esa pregunta, ¿qué cosas, qué decisiones de mi vida el Señor no conoce? Y que yo las pueda evidenciar, ¿cierto? Con mi propia vida.